Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. La paz del Señor con ustedes. Oramos. Bendito Padre, Señor Dios todo misericordioso y bueno, Dios santo y sublime. En tus manos, bendito, venimos a encomendarnos para estudiar tu palabra este día, para que tú, siendo nuestro maestro, nos enseñes así como dijiste que lo harías. Y gracias por ser nuestro maestro, porque en ti estamos completos. En tus manos nos encomendamos para seguir aprendiendo de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón, para que en todo nuestro caminar el esplendor de tu vida, de tu gloria, sea manifestado en nuestra forma de conducta, para que tu luz irradie en medio de este mundo de tinieblas y de maldad, para que los que habitan en él sepan que hay un camino aún y así vengan a ti. En tus manos encomendamos, eterno Padre, y te doy gracias por este grande privilegio que nos has dado de conocerte y de seguirte conociendo cada día más, bendito Dios, mientras nosotros desarrollamos hasta la estatura de varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Aquí estoy. Dios ha sido bueno. Vamos a seguir en Hebreos capítulo 8. Aún nos quedamos, versículo 8. ¿Cómo va el Evangelio? El Evangelio del que vive y reina. Aumente y aumente. ¿Qué estamos estudiando? ¿En él estamos completos? ¿Cómo va la plenitud? Si se acuerdan, esta plenitud de que estamos hablando, o la vida plena en él, es real, ¿ok? Es manifestada en la forma de conducta vivida, disfrutada, deleitada, en todo el esplendor, ¿ok? No es un evangelio ficticio más, donde nada más vienes, aprendes de Cristo y te vas y sigues con tu vida, no. Estamos hablando de la vida plena que el Señor nos ha dado, está basada en donde nosotros creemos lo que Él nos hizo y producimos ese tipo de fruto, ¿ok? Creo que soy amor, amo. No es fingida más, es la realidad. Y tampoco el amor es fingido porque es lo que creo, no. Si la fe en un momento dado no fuese real y el amor no fuese producido, hay que creer para que el amor sea producido. ¿Ok? No. Una de las cosas que te encomiendo y recomiendo es nunca hipocritizar el evangelio o buscar en alguna manera crear una vida ficticia donde tu evangelio está siendo genuino cuando no es. ¿Ok? Estamos aquí con el propósito de arreglar las cosas defectuosas para que estén bien hechas. ¿Sí? No estamos aquí hasta hoy en los errores, pecados voluntarios por negligencia o por lo que haya sido, no he juzgado a ninguno, sino siempre he buscado ayudar aún después de los pecados cometidos para que de esa manera se arreglen y no vuelvan a suceder. ¿Ok? Solamente recuerden eso siempre, porque una de las cosas que ocasiona que
se cree un evangelio ficticio es del que van a decir de mí o el que van a pensar de mí. Me van a decir que soy un pecador o van a decir que soy un pecador, y de esa forma ya no se saca el mal que se está haciendo y simplemente se queda ahí. Cualquier maldad que tú guardes en tu corazón va a producir más maldad. Por eso es importante que si cometes algún tipo de pecado y no sabes cómo dejar de cometer ese pecado, pregunta, hey, tengo este problema, no sé cómo quitármelo, ayúdame. Ok. Y se te ayuda específicamente con ese problema, con ese pecado, con esa condición o lo que sea. Pero nunca hagas un evangelio malo como si fuese bueno. Cuando las cosas están mal, dices, no, la sulamita una vez dijo, le preguntaron, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dijo, no, todo bien. Y luego soltó la sopa. ¿Ok? Por un momento dijo, todo bien, pero después, ok, yo creo que todo está bien, pero estas cosas necesitan arreglarse. ¿Nos entendemos? Eso es porque hoy en día en el cristianismo existe mucho la apariencia de santidad, y por causa de la apariencia de santidad el hombre no está viniendo a buscar consejo para arreglar las cosas que está haciendo mal, porque en su mente piensa que como pues van a pensar mal de él, y ya no vienen, se quedan en esa condición y no aprenden en realidad cómo vencer los diferentes obstáculos. Yo les había dicho antes, estoy aquí para ustedes. ¿Sí? Sáquenle jugo. Sí, porque hasta ahora yo les he mostrado, no les he caído encima por causa de sus pecados cometidos. ¿Por qué? Yo cometí muchos y no me cayeron encima. Me ayudaron cada vez. Me ayudó. A veces, no te voy a decir que fue una única vez un pecado cometido, a veces fue un mismo pecado cometido más veces. Y lo curioso es que cada vez que vine a buscar ayuda, simplemente me ayudaba. Nunca me reprochaba mi maldad. Así aprendí. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos trabajar más fácil, porque la apariencia de santidad no ayuda a nadie. Al contrario, ocasiona que muchos pecados se queden tapados, porque hoy en día en el cristianismo se hace lo que se tenga que hacer para tapar el pecado, para tener una buena imagen frente a los demás, en lugar de ser suficientemente honesto. ¿Sabes qué? Tengo este problema, ayúdame a resolverlo. ¿Nos entendemos? ¿Todos claros? Sí. Otra vez, dice escuela, estamos aquí para corregir, arreglar cualquier cosa defectuosa hasta que se llegue a la estatura del varón perfecto, y mientras no se llegue vamos a tener que estar arreglando. ¿Ok? Y no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con arreglar las cosas defectuosas, cualquier cosa que esté defectuosa en tu vida, hay que arreglarla. Si tú te encuentras otra vez con problemas que no puedes, no sabes, no entiendes cómo puedes solucionarlo, simplemente pide consejo. ¿Estamos? Para que tu evangelio sea un evangelio real y verdadero, que cuando digas estoy en victoria, no es por fe, hermano. Estoy en victoria. Vivo en victoria. O sea, porque el cristianismo es muy así, muy ficticio, muy de labios. No, estoy en victoria, pero sus interiores es un infierno. No, estamos hablando de que si yo digo que estoy en victoria, estoy en paz, estoy en gozo, estoy en paciencia, estoy en amor. Allí habito. ¿Sí? Para que la victoria sea real y genuina. ¿Nos entendemos? Y la victoria es bien disfrutada. Se disfruta muy rico. Entonces, ¿están mirando el tipo de evangelio que se les está hablando? Ya no es un evangelio de apariencia de santidad. Ya no es un evangelio donde tienes que hipocritizarte para que los demás te miren bien. Es un evangelio real y no es fe fingida en ninguna manera. No estás preocupado porque me van a caer encima. Nadie debería de caerle encima a alguien. Como el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. O sea, por cuanto yo he pecado no puedo aventar piedras cuando tú vengas a buscar ayuda. Al contrario,
A mí me sanaron, voy a sanar. A veces por eso le doy gracias a Dios por los pecados cometidos, porque aunque fueron pecados, aprendí a ser más misericordioso. Porque si no, imagínate. ¿Sí lo entendemos? Entonces, con ese propósito, para que saques jugo de verdad, para que tu vida sea realmente, para que tu evangelio sea evangelio. ¿Sí? Para que no sea un asunto nada más vienes, te sientas, aprendes y te vas y sigues caminando en la misma forma de vida que antes. Sino hay que comer estas mieles. ¿Han leído en la Biblia que son mieles? Entonces hay que comerlas. Si son mieles, la miel está rica, ¿no? ¿Alguno de ustedes no le gusta la miel? Venga. Y no es McDonald's, ¿verdad? Hacen buena miel. ¿Nos entendemos? Entonces vamos a trabajar en eso de esa forma, con la plena confianza y sabiendo que realmente va a ser ayudado. Y eso eso es con Dios primero que nada, y para eso estamos aquí nosotros. ¿Capish? ¿Dónde nos quedamos? Hebreos 8. Estábamos hablando del pacto. ¿Qué tal? ¿Fueron a checar el pacto? ¿Le dieron una revisada? ¿Lo entendieron? ¿Saben qué significa? ¿O ahí se quedó desde que nos fuimos el otro día, el viernes pasado? Ay, ay, ay. Es que de volada se ponen de pechito. Ese pacto no es un asunto que tienes que hacer porque alguien te dice, pero es un asunto que tienes que hacer. Es debido a la relación con el Señor, tiene que ser con todo el corazón, toda la mente, todo el alma y todas las fuerzas. ¿Nos entendemos? Amén. Para. Cuando estaba viendo eso, lo del pacto, algo bastante curioso que me enseñó el Señor fue que dice que en Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso, porque estaba leyendo lo del pacto, tratar de hacer pacto con Él personalmente. Y me llevó a ese punto de que Él nos escoge a cada uno de nosotros y no nosotros a Él. Así es. Pues de una u otra manera, si estamos aquí es porque nos ha dado el privilegio, ¿no? Aquí somos poquitos y afuera son muchos. Aún recuerden la escogida o el haberte dado el privilegio de hacer este pacto contigo, no realmente significa que es un hecho, porque un pacto es de dos. Y si hay un lugar donde las cosas no son forzadas, son aquí, con Cristo. ¿Sí no entendemos? Porque al hacer el pacto tiene que ser hecho con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas, porque si no es hecho de esa manera, va a ser quebrantado. ¿Sí? Entonces, el plan es que el pacto sea hecho con todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todas las fuerzas. Eso significa que tú vas a poner todo eso de tu parte para que así el pacto no sea quebrantado. ¿No entendemos? Porque versículo 8 de Hebreos 8, en el nombre del Señor Jesús, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. ¿Cuáles días?
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué tal? Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Nos entendemos? El nuevo pacto. Cuando tú te entregas al Señor por primera vez, tú no haces un pacto con Él. Cuando tú sientes el primer amor de Él, que tú vienes aquí y le dices, Señor, yo voy a ser toda tuya, y tú sientes ese amor que es recíproco. ¿Tú no haces pacto con Él en ese entonces? Cuando tú dices, me arrepiento y vengo delante de ti para ser, tú sabes, tuya, o como uno se siente. Sí y no, depende del corazón de cada uno. Pero ahí tú encuentras el primer amor, tú sabes, tú lo sientes. Y tú haces un compromiso con Él. Por eso digo sí o no, depende del corazón. ¿Cómo? Bueno, si el corazón realmente se plantó en eso de que voy a vivir para ti y serte fiel, el pacto es hecho. Pero si el corazón no se planta en eso y nada más son palabras. Ok. Pero cuando tú tienes la entrega fiel a Él, que es sincera, yo encuentro que es un pacto verdadero ahí. Es un pacto, sí. Porque al momento, de hecho, el momento en que una persona se entrega a Jesús o lo recibe como su Señor para que reine sobre su vida, ahí es donde el pacto comienza originalmente. ¿Ok? Entonces, aquí el pacto que estamos hablando es no únicamente el hacerlo, sino el mantenerlo. Porque ese es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios, el mantener este pacto. Y la forma de mantenerlo es así como entró por el mismo corazón, en la forma de que estaba arrepentida y que no quería más la forma mala que llevaba antes y que era una vida nueva. Entonces ahora era una vida nueva y la fidelidad es parte de esta vida nueva, el seguirlo. La razón es porque luego muchas veces después de que realmente se haya entregado, ha habido pecados. Esos pecados ocasionan que realmente el pacto haya sido en cierta manera amancillado, quebrantado por un lado, no por el lado de Dios, pero por el lado de los hombres. Entonces lo que estamos hablando ahora de este pacto es donde con la plena conciencia, con el corazón, con la mente, con el alma y las fuerzas, tú dices, ya no me voy a apartar de ti. Ya hablando como una persona más madura, por así decir, a diferencia que un pequeño niño recién nacido. Entonces, debido a que el pacto de Dios permanece porque Él es el pacto, Él es fiel y Él hace su parte del pacto. Aquí lo que estamos hablando es nuestra parte del pacto. ¿Sí? Y lo que hablamos más que nada, pueden considerarlo si quieren, si realmente de corazón se entregaron a Dios cuando primero vinieron a Él, pueden considerarlo como una renovación de votos, por así decir. O renovar el pacto. Pero en esta ocasión, ya con plena conciencia, con plena certidumbre, con todo el corazón, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo tienes que conducirte, sabes lo que tienes que hacer para mantener ese mismo pacto. En esa manera es como está hablando. Porque
Yo les digo esto porque en un momento dado yo también nací de Dios y Él me dio de Él, pero hubo momentos en mi caminar en los cuales me desvié del camino y allí fue donde violé mi pacto. Pero también viene Él después y con su misericordia me sigue trayendo a sí mismo hasta que en un momento dado en mi camino realmente yo tomé la decisión, ¿sabes qué? Ya basta, voy a vivir para ti. Sí, hazte cuenta que retomas el pacto de lo que Dios te dio al principio, lo retomas, pero esta vez ya no es como un juego, ya no es como voy a ir para afuera y voy a pecar, o si soy débil voy a pecar, o voy a jugar negligente, o voy a pretender ignorancia. Ya no es así, ya este pacto es de, hago este pacto contigo, pero ya no voy a andar allá afuera haciendo ninguna manera malo, ni tampoco lo voy a provocar, ni lo voy a buscar, sino que me voy a consagrar a ti. Es una decisión de corazón para vivir en santidad. Pregunto yo, por ejemplo, si yo también pensaba que pienso también que al momento que tú recibes al Señor Jesús y le dices, te pido que entres a mi corazón y tú tomes el control de todo y tú ya guías mi vida y para todo ya, entonces pienso que ahí empieza un pacto, porque ya vas a hacer las reglas, te vas a guiar por Él, o sea, más bien Él te va a guiar, ya no vas a hacer lo que hacías tú antes. La pregunta es esta, ¿hay otro pacto? No, eso es todo. Pero el pacto que estamos hablando ahora ya no es el pacto de me dan ganas de hacer lo malo y Señor guíame a no hacerlo. Oh. Sí, estamos hablando de donde yo me voy a asegurar de no ir a buscar nada malo, no voy a buscar excusas, no voy a usar pretextos. Porque en el cristianismo el evangelio es de esta manera. El hombre tiene en su corazón el deseo de hacer lo malo y luego dice, ayúdame Señor a no hacerlo. ¿Sí nos entendemos? No es así más, no es de esa forma. Porque ese es un evangelio no real, porque ¿cómo es que en el corazón está el deseo de hacer lo malo y luego, Señor, ayúdame a no hacerlo? Estamos hablando de un pacto donde yo ya sé lo que quiero. ¿Sí? Donde voy a hacer esto que quiero. En cuanto al pacto se refiere, si ahí me ponen el pacto en la mesa, si el Señor me lo pone ahí, yo entiendo que Él me salvó, ¿ok? Me dio de su espíritu cuando primero empecé en Él. Pero hay muchas cosas que realmente aún no miraba ni entendía. Pero a medida que fui creciendo, fui mirando. Y entonces ahora ya no es un pacto basado en la fidelidad de Él, es un pacto basado en mi fidelidad, que yo voy a serle fiel, que yo lo voy a amar, que yo lo voy a obedecer, que yo voy a bendecir y glorificar su nombre sin necesidad de que alguien me diga, Raúl, hazlo. ¿Sí lo mirabas? Entonces, es un pacto diferente donde yo mismo me comprometo a vivir una vida santa. Ya no es una forma de vida así como, bueno, si no peco, pues está bien, pero si peco, pues Dios es misericordioso. Sí, ya no es un lugar donde tú le das una pequeña ventana al pecado para pues, saber si pasa. Sino es un lugar donde dices, ni un solo espacio, ni un huequito, ni un vallado, nada de aportillado, sino estamos hablando aquí de yo hacer el pacto de aquí para allá. ¿Nos entendemos? Para que de esa forma la forma de vida individual de cada uno dé frutos nuevos, porque este pacto, por ejemplo, no mucho se practica hoy en día, porque los hombres están acostumbrados a las debilidades, están acostumbrados a pecar, entonces no se comprometen de tal manera
con todo su corazón. Sí dicen, Señor, te quiero seguir, pero no del todo, porque siempre hay un espacio a los deseos del corazón en cuanto al mundo se refiere, cosas que en el mundo se desean, y siempre se queda ese espacio para tener la oportunidad para ir a hacer lo malo, y se utiliza la debilidad como excusa de que no puedo. Pero realmente no es una excusa, es que se deja esa pequeña ventana para ir y hacer lo malo y después clamar debilidad al respecto. Entonces, por eso es que ahora el Evangelio, o más que nada los hombres de Dios, el pueblo de Dios, no está siendo realmente obediente porque no está entregándose el pueblo a Dios con todo el corazón. Porque ¿cuál es la moda? Dios es fiel y los hombres y su pueblo infiel. Dios es perfecto y su pueblo, ¿sí? Dios es fuerte y su pueblo débil. Entonces siempre están agarrando las cosas negativas para tener una ventana e ir y pecar y simplemente decir, es la carne, Señor, es la debilidad. Entonces esas cosas se tienen que acabar. Tienes que cerrar todo tipo de ventanitas que en tu vida haya. Esas ventanitas son deseos carnales. Claramente hablando, son deseos carnales, cosas que del mundo te encantan, que no estás dispuesto a dejar ir aún, y eso impide que el pacto no sea hecho. Entonces, de ese pacto estamos hablando ya, no, pues ya que en un momento dado se te fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, pero por misericordia de Dios, porque Él es bueno, te miró en la inmundicia, fue y de allá te llamó, te sacó y te limpió. Él te amó a ti. Y por esa razón experimentaste el primer amor, porque Él te amó. Pero después de que te abrió los ojos, ahora estamos hablando de, voy a ratificar ese pacto. ¿Sí? Ahora yo te voy a amar a ti. Como dice el güero, payback. ¿No? Porque sí, el hombre siempre se agarra, oh, Dios me ama, y eso no te lo niego, porque Dios te ama. Pero ¿cuándo el hombre va a amar a Dios? Ahí es donde está la pequeña situación. Sí, porque el hombre siempre se esconde atrás del amor de Dios. Y bajo el amor de Dios hace un montón de iniquidades. Eso, y el amor de Dios es ancho, profundo, no tiene medida. No te lo puedo explicar con palabras. Porque así es. Pero no estamos hablando de ese amor para con nosotros. Estamos hablando del amor de aquí para arriba. Donde yo ya sé lo que Dios hizo. Dejó todo, se humilló, se hizo hombre, se humilló, entregó su vida. Y luego me alcanzó a mí desde el lodo cenagoso, me sacó y me hizo perfecto. Eso es su grande amor para conmigo. Y de aquí para allá. Es que, Señor, soy débil. De aquí para allá, Señor, es que la carne. De aquí para allá, la mujer que me diste. El marido que me diste, los hijos que me diste, el predicador que me diste, el perro que me diste, el carro que me diste. El vecino, también. El jefe, el todo, ¿va? ¿Sí lo miran? Entonces, no estamos entendiendo de dónde va el pacto. De aquí para arriba. Por eso ese pacto yo no lo puedo hacer por ti. Porque yo no puedo prometer fidelidad. Yo no puedo prometer a Dios que tú vas a ser fiel. ¿O sí? ¿Puedo prometerle a Dios que tú lo vas a amar con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas? ¿A que no? Porque no depende de mí. Tu fidelidad no depende de mí. Tu amor no depende de mí. ¿Sí? Tu confianza, tu dependencia de Dios y en Dios no depende de mí. Ahí es donde el pacto sale solito. Yo voy a amarte con todo mi corazón. Y ahí es donde se pone bueno. Cuando vengan los momentos en los cuales están buscando que tú no lo ames, allí es donde entran todas las fuerzas.
¿Sí? Cuando vengan esas situaciones así donde se te acalorice el horno, donde el prójimo te caiga encima y te lo quieras tragar, allí acuérdate, dije que con todas mis fuerzas. ¿Sí? Dije que con todas mis fuerzas te voy a amar y aunque sea lágrimas te voy a amar. Ahí se siente bien rico porque te vas llorando, pero no pecaste contra Dios. Porque te dolió, pero no pecaste. O sea, y eso es lo que te va a hacer realmente madurar en el Evangelio. Porque la responsabilidad de ser hijo de Dios no se está tomando como tiene que tomarse. Porque normalmente el asunto es, soy hijo de Dios y ya. Tráiganme un sillón, un sofá, me voy a poner cómodo, ya la tengo hecha. No, no es esa la moda en Cristo. Pero no es así. Tienes que entrarle a responsabilidades como hijo de Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo de Dios? Porque dice bien claramente, ellos me serán por pueblo y seré a ellos por Dios. ¿Ok? Responsabilidades del pacto, vamos a ponerle así. Échenmelas. Responsabilidades del pacto. Tú no te vayas, no acabamos. ¿Está avergonzando? No, ok. Responsabilidades, ¿cuál dijeron? Obediencia. Una vez entrado el pacto, entonces sí es responsabilidad, entonces sí es obligación. Pero tiene que ser por amor. ¿Por qué no puedes entrar a este pacto sin amor? Porque si entras al pacto sin amor, es pura religión y no te sirve de nada. Por eso te dije, tú no puedes entrar porque se te está predicando. Se te está predicando para que tú sepas lo que tienes que hacer. El hacerlo es totalmente tuyo. Yo no quiero saber y tampoco voy a andar preguntándole, hey, ¿hiciste el pacto ya? Tal vez te pregunte aquí general para ver cómo anda el asunto. Pero nada más. Porque normalmente no tengo la costumbre de meterme en la vida de cada uno. ¿Sí? Vamos a poner primero amor. Amor. Imagínate. No suena muy bien amor por obligación, amor como responsabilidad. ¿Verdad que no? Sin embargo, es lo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Amor, obediencia, fidelidad. ¿Son las características o responsabilidades del pacto? A lo mejor eso se las dejo de tarea, ¿no? Para que las busquen cada uno. No se vayan a poner cortos. ¿Sí? Todo el fruto del Espíritu. Pero todo por amor. En este pacto tú no puedes hacer nada en la carne. Porque tú no estás haciendo un pacto con un hombre. ¿Ok? Si fuera un hombre, es carnal el paquete, vamos a decir así. Pero aquí este es un pacto con Dios. Por lo tanto, el pacto es espiritual. Y por cuanto es espiritual, no puede ser carnal, porque lo carnal no puede hacer lo espiritual. Ahí donde dice que por amor, el otro día, el lunes, iba caminando y estaba escuchando la palabra de Dios. Y me dio esta palabra que dice, si yo te hablo hoy, no es porque te necesite, sino porque te amo y no quiero que tu alma se pierda.
sino está hablando por amor. Y si uno entiende el amor de Dios para con uno, es donde se cumple el pacto, porque ahí es donde uno está entendiendo el amor de Dios. Si uno entendiera el amor de Dios tan grande que tiene para uno, y si uno tuviera el amor de Dios en uno, no se cometería ningún pecado. Pues no, porque el amor no hace nada indebido. ¿Nos entendemos? Entonces, prácticamente es la vida perfecta en una forma de conducta manifestada. Ese sería tu pacto, vivir de tal manera. Aquí ya no importa quién te hace mal, quién te obedece, quién te desobedece, quién te maltrata, quién no te maltrata, quién te trata bien o quién te trata mal. Estamos hablando a quién te es fiel o quién te es infiel, quién te roba o quién te da, quién te pisotea o quién te levanta. Aquí ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de ti. ¿Sí? Estamos hablando de tu corazón. Estamos hablando de lo que tú, como hijo de Dios, vas a hacer. Aquí no estamos hablando de lo que los otros te hagan, porque ellos te hagan bien o mal, es asunto de ellos. Aquí estamos hablando porque este pacto no es de ellos. Este pacto es tuyo. ¿Sí? Y debido a que es tuyo, tú no puedes usar negligencia por causa de los demás. ¿Verdad que no? Porque ¿quién hizo el pacto? ¿Los demás o tú? Aquí es donde el evangelio se pone angosto y créanme que sí se necesita todo el corazón, toda la mente, todo el alma y todas las fuerzas. Sobre todo la fe, para que realmente se pueda disfrutar el evangelio utilizando la fe para vivir la vida perfecta que Dios nos ha dado a vivir. La misma santidad. ¿Nos entendemos? Entonces es un pacto de amor, que te quede claro. Tú no puedes, y yo te aseguro que si tú agarras y dices, no, pues me voy a ir a hacer mi pacto porque lo aprendí, pero tu corazón no está en ese pacto, tú vas a tener problemas, no lo vas a poder cumplir. Aunque de tus labios hagas uno, no lo vas a poder cumplir. Pero si tú vas de corazón y dices, esto es lo que quiero, ¿sí? Como cuando, bueno, normalmente el ejemplo real y verdadero sería como cuando se casan, pero como hoy en día ya los matrimonios están medio raros, pues ya no, como que ya no cabe, ¿no? Ahora ya no se casan para vivir una vida para uno al otro, sino para ver si funciona. Y si no funciona, pues hay escape, pues entran así derrotados. Es lo mismo, el cristianismo no ha podido hacer ese pacto, ¿por qué? ¿Qué pasa en la mente de los cristianos? Voy a pecar. Porque lo miras 80 años después de hoy, y imagínate vivir sin pecado 80 años. 50 años vivir sin pecado. Se mira muy largo, ¿no? Y bien difícil. Pero es igual, si vas día a día, se pasan los años bien rápido. Entonces, si están mirando la forma de pacto que se va a ir llevando. Esto es recomendable hacer, pero es voluntario. Pero una vez entrado, tienes que cumplirlo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si lo rompo? Vas a tener que volver a retomarlo. No te voy a decir que se acabó el corrido, porque no se acabó el corrido. Porque Dios es misericordioso, pero no es ese el plan. Para evitarlo, es bien fácil. Para evitar romperlo, ¿se acuerdan del lugar santísimo? Es todo lo que tienes que hacer. Habitar en el lugar santísimo. Yo te aseguro que ahí no lo rompes. Ni siquiera deseos te dan de romperlo. Sí saben cómo habitar ahí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se habita en el lugar santísimo? Primero que nada te hacen digno para que te metas.
Eso no tienes que hacer tú cosas para santificarte, sino te santifican. La forma sencilla y fácil de mantenerse ahí es en la alabanza. ¿A dónde habita Dios? Y si tú alabas, ¿dónde habita Dios? Papita, ¿no? Ahora entiendes por qué tienes que abrir tu boquita y cantarle a Dios con el corazón. Ese es el secreto a voces. Porque todo el mundo sabe que Dios habita en la alabanza. Sin embargo, no se alaba. ¿Verdad? ¿Quieres que la presencia todavía de Dios habite en ti más? Dale cántico nuevo. Y que tu cántico nuevo sea de veras. Que si le dices te amo, I mean it. ¿Sí? Que cualquier cosa que le digas va del corazón. Ese cántico nuevo. No te confíes mucho de los cantantes cristianos de hoy en día. Porque los cantantes cristianos tienen la tendencia de cantar según su corazón. Y los cantos que ellos componen es de acuerdo a su corazón. Y lo avientan al aire. Y allá afuera hay mucha gente que comparte su misma situación y se sienten identificados. ¿Sí? Pero si tú crees en Dios, lo único que tienes que hacer es alabar y bendecir su santo nombre, porque las alabanzas no son para expresar tu condición. Para eso tienes el perdón. La oración para pedir perdón. Las alabanzas son para alabar, bendecir su grandeza, su hermosura, su poderío a Él. No son para expresar así tu corazón. Sí puedes cantar y decirle, ando bien, metí las patas, pero pues va a ser en lugar de ser un canto, va a ser más una oración de arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento en canto. Y sí se puede, sí lo puedes hacer. Pero no es alabanza, es una oración de arrepentimiento en canto. Cuando estamos hablando de alabanza, estamos hablando... Alabar es hacer alarde de las habilidades, de la hermosura de alguien. En este caso, del poder, la gloria, la santidad, la pureza, la verdad, la omnipotencia, todo. ¿Sí lo entendemos? Entonces, de esa manera es como realmente la presencia de Dios está en ti todos los días, todo el tiempo, a donde quiera. ¿Nos entendemos? Entonces, no te recargues mucho en los artistas, en su forma de canto, sino saca tu propio. Haz de cuenta como que estás enamorado de tu esposa o de tu esposo. Entonces, saca tus propias palabras. Eso es en sí alabanza, haciendo alarde, en este caso, de la hermosura de Él. O todo lo que Él es o hace. Si tú te fijas, los salmos, los diferentes cantos, hacen alarde de las cosas que Dios hizo, de sus obras, la santidad, el poderío, y eso es en sí lo que se tiene que hacer, eso es alabanza o adoración. Habitar allí, en la alabanza y oración, eso te va a ocasionar que donde quiera que estés y lo que estés haciendo, vas a estar en el Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu, no tienes ni un deseo, lo más mínimo del pecado. Porque el Espíritu no produce deseos del pecado. El Espíritu produce deseos de Dios. ¿Ok? Así que si dices que está en el Espíritu y tiene deseos carnales, no es el Espíritu de Dios. ¿Capish? Y es ahí donde está el pacto. Porque nosotros como hombres
podemos ser llevados a la derecha y a la izquierda como olas de mar. ¿Sí? No cuando yo me paro. Mientras yo aprenda a flotar, voy a flotar por la derecha y para la izquierda por causa del viento o las mismas olas del mar, moviéndome según la corriente de los deseos de la gente, o las diferentes cargas o tribulaciones o lo que vaya viniendo por el mismo mar. Pero si yo me paro, me muevo, ya no me muevo. Porque el moverme como la ola o el dejarme mover por la ola del mar es un asunto personal. No es una profecía, así tiene que ser. No es que nosotros tenemos que ser como la ola del mar. ¿O sí? No. Lo que sí dice la Biblia, que estemos firmes, plantados sobre la roca. Y tenemos todavía profecía que dice, no importa lo que venga, contra esa casa permanecerá. Pero es a dónde la casa decide plantarse. Ah, no, es que Dios me plantó sobre la roca. Yo entiendo la promesa de arriba para abajo. ¿Quieres tú estar plantado sobre la roca? O sea, y eso se hace de corazón. No, yo me voy a quedar aquí en esta roca. No me voy a mover de ahí. No, que salen cosas atractivas o te llevan, que te maltratan o lo que sea, te quedas ahí. Estamos hablando aquí del poder que Dios nos dio a nosotros en el corazón para cuando yo decido pararme, me paro. Y no importa qué tipo de olas, grandes o chiquitas, vengan en contra de mí, yo sigo estando parado. Tengo promesa. ¿Sí lo miran? Entonces, recuerda y sabe que tú no fuiste hecho para... si Dios hubiera querido hacerte barco, te hace barco. Pero no te hizo barco, te hizo pescadito. ¿No? Pescadores de hombres. No vayan a salir con sus símbolos del pescado. ¿Sí? Los pescados no son llevados como los barcos. Los pescados dirigen hacia donde quieren ir. Entonces el plan, lo que tienes que entender, no porque haya iniquidad en la tierra, tú tienes que hacer iniquidad. La tierra puede llenarse hasta el tope de maldad. Eso no significa que tú la vas a hacer. Eso no significa en ninguna manera que tu vida va a ser más afligida. No. No significa en nada que tu vida, híjole, Señor, mira cuánta maldad en la tierra y aquí estoy, pobrecito de mí. Soy luz, disipo las tinieblas. ¿No entendemos? Entonces, este pacto te llevará a una madurez espiritual bien rica, donde no importa. Jesús, cuando él andaba, era camarada con los pecadores, comía con ellos y todo, pero no era en ninguna manera tentado a hacer lo malo que ellos hacían. De su propia carne, que su carne saliera al deseo de codiciar a la señora adúltera. Es bien fácil, ¿no? Pues ya es adúltera. Ya sabemos qué es lo que es. ¿Sí lo entendemos? ¿Estamos mirando? Entonces, de esa forma es como el Señor está buscando que tú, el plan de hacer este pacto, porque es lo único que realmente te va a empujar hacia el límite en tu propia vida para que tú crezcas. Porque eso es lo que le falta al pueblo de Dios, tener algo que los comprometa, que los empuje, que los lleve hasta donde los tiene que llevar, para que maduren, crezcan y se desarrollen por medio de la misma práctica. Hoy en día los cristianos, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Ir a la iglesia los domingos o los sábados?
Normalmente las responsabilidades modernas no es el vivir en santidad, es el vender tacos, pupusas en sus diferentes eventos que tienen. La responsabilidad de que eres diácono y tienes que llegar temprano, o te tocó a ti ministrar ahora y tienes que estar ahí. Esas responsabilidades todas carnales, que aunque las cumplas al pie de la letra no significan salvación. Pero la responsabilidad que estamos hablando aquí es que tú tienes la responsabilidad encima de ti de que no vas a ser infiel, de que llueva o truene te vas a guardar para Dios. Eso es lo que te va a empujar a tus límites, y tu resistencia a la iniquidad va a hacerte que crezcas y vas a prosperar y vas a llegar a la estatura del varón perfecto. Y cuando llegues a la estatura del varón perfecto, el caminar por esta tierra va a ser una caminata en el parque, porque ya no, tus ojos no van a estar mirados, puestos en la iniquidad, ni tu deleite va a ser la iniquidad, sino la justicia. Entonces la forma de vida que vivirías sería más excelente todavía. Entonces por eso es necesario este compromiso, por así decirlo, donde individualmente dices, le entro. Voy a agarrar el toro por los cuernos, lo voy a jinetear hasta que esté mansito. ¿Sí? Es lo que se necesita. Porque hoy en día el cristianismo es muy abierto, muy vago, no responsabilidades, no tienes realmente que... Pues, es como un pueblo que no tiene rey. Un pueblo que no tiene que rendir cuentas a nadie, que peco pero Dios me perdona. Ese tipo de pueblo. Y ese no es el tipo de pueblo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo comprometido, un pueblo que diga, aquí estoy. ¿Tú crees que Dios va a confiar en ti de esa manera? Si dices tú aquí, no, pues aquí estábamos sirviendo al Señor en la obra de Dios. ¿Haciendo qué? Nada. Y el pecado, pues tú sabes, la carne es débil. ¿Va a confiarte Dios así? ¿Quién confía en los infieles? Arrodillados. Bendito Padre, muchas gracias, Dios eterno, por tu preciosa palabra que nos has dado, por tu misericordia y por enseñarnos estos grandes tesoros. Señor, encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para que esta vida que tú nos has enseñado, Señor, se viva y cada uno la viva, y cada uno, Señor, instrúyelos a lo que tienen que hacer para que así cada uno se afirme en ti cada vez más y más para gloria de tu bendito nombre. Guarda y cada uno de estos niños y protégelos como la niña de tus ojos, para que, Señor, crezcan en ti, desarrollen en ti y conozcan a este Dios vivo. Te los encomiendo, Señor, y que no sean gobernados en ningún momento dado por ningún espíritu de rebeldía, sino que estos cuerpos santos, puros y agradables a ti, permanezcan de esa manera y que sean instruidos por ti y por tu Santo Espíritu, Señor, por medio de nosotros, sus padres. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos para vivir así. Gracias, bendito Dios. La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.